¿Cuál es el primer concepto que viene a tu cabeza cuando escuchas la palabra santo? ¿Santo es aquel que nunca comete pecado? ¿Aquel que no es pecador? ¿O serán pecadores que tienen comunión con Dios? ¿Qué dijo Jesús acerca de la santificación? Bienvenido, está comenzando tu programa Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, qué bueno es tener una vez más este encuentro semanal. Gracias por permitirnos entrar a casa, allí donde tú estás viendo el programa, ya sea por YouTube, por las redes sociales, por la TV Nuevo Tiempo, cualquier otro medio. Bienvenido, gracias por separar este tiempo, este espacio cada semana para el estudio de la Biblia. Este tiempo que tú estás invirtiendo en estudiar la Biblia, de seguro que será de bendición para ti, para tu vida, para tu familia. Que Dios pueda bendecir el deseo que tú tienes de conocer más. Y qué bueno es abrir la palabra de Dios con una actitud diferente, sin prejuicios, sin preconceptos, permitiendo solamente que la Biblia pueda mostrarnos la verdad. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante. ¿Qué cosa es lo que enseñó Jesús sobre la santificación? Hablamos mucho de santidad, hablamos también de santos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es el deseo de Dios para los cristianos? ¿Estás listo con tu Biblia? Pues entonces vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Aquí estamos una vez más juntos, amigos de diferentes países, dejaron sus actividades por estos días para poder abrir la palabra de Dios. Nos alegra una vez más poder estar juntos en esta temporada, viendo lo que Jesús enseñó sobre diversos temas. Santificación, amigos, el tema de hoy. Antes yo quiero mostrar para nuestros amigos que preparamos un curso muy especial que se llama Enseñanzas de Jesús. Este curso está disponible y puede llegar hasta tus manos. Aquí vas a encontrar en este curso los temas que nosotros estamos desarrollando durante toda esta temporada. A todo color encuentras 18 temas hablando sobre el Espíritu Santo, sobre el perdón, hablando sobre la ley de Dios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre aquellos temas que realmente nos interesan. Sobre todo, todo tiene una base bíblica, por eso es un curso bíblico. No está basado en una filosofía, en un concepto religioso, sino tiene una base en la palabra de Dios. Puedes solicitarlo ahora mismo si tú nos escribes un WhatsApp al más 5512 98 100 14 60. Tenemos allí nuestro equipo listo para poder recibir tu comunicación. Puedes escribir: pastor, estoy viendo el programa de Biblia Fácil, quiero el curso, quiero acompañar con el curso. Si vives en Sudamérica, tú puedes recibir el curso totalmente gratis de manera física, de forma física. Más si vives fuera de Sudamérica, puedes recibirlo también de forma digital. Anímate, escríbenos ahora mismo. Te invito como siempre a ver nuestro blog. Puedes encontrarnos como nuevotiempo.org/Biblia Fácil. Ahí y en Facebook nos puedes encontrar también como Biblia Fácil. Entonces estamos listos para desarrollar el tema de hoy, para hablar acerca de lo que Jesús dijo sobre la santificación. Nosotros ya vimos aquí que el Nuevo Testamento es construido en base al Antiguo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento, es la continuación del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento por eso se sincroniza o se complementa perfectamente
para llegar a una totalidad en la Biblia. Lo bueno de la Biblia, bueno, la Biblia es un libro inspirado. ¿Por qué? Porque tiene una unidad temática. ¿Qué significa una unidad temática? Es que un profeta del Nuevo Testamento no contradice a uno del Antiguo, sino que cada vez que ellos explican sobre un tema, nos da mayor luz. Es por eso que cada vez que encontramos algún tema que no nos es fácil de comprender en ese contexto, veamos qué dice otro profeta o otro libro sobre ese tema. Y después estamos uniendo las piezas como un rompecabezas y vemos el panorama completo. Yo no puedo tomar una pieza de un rompecabezas y decir, esta es la imagen completa. No, yo tengo que juntar todas las piezas. En la Biblia nosotros tenemos que juntar todos los versículos que hablan sobre el tema. Y vamos a ver que hay una unidad extraordinaria. Moisés no conoció a Juan, pero no se contradicen. Moisés no conoció a Pablo, pero hablan de lo mismo. Entonces, aquí está la evidencia de que la Biblia tiene un origen divino. Por la unidad temática, no existe contradicciones en ella. Existen malinterpretaciones de parte de algunos. Incluso allí a propósito, muchos toman algunos textos, sacan de su contexto y empiezan a hacer doctrina, empiezan a enseñar fuera de lo que la Biblia dice. Y hoy voy a comprobar cómo el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo. Miren este texto de Levítico capítulo 20, versículo 7. Levítico forma parte de la ley o de la Torá o del Pentateuco. Penta significa 5, teuco, ley o libros de la ley. Entonces ahí está Génesis, Éxodo, Levítico. El tercer libro del Pentateuco, en el capítulo 20, versículo 7, dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy santo, o yo Jehová soy vuestro Dios. ¿De qué está hablando? De santidad. Está hablando de santificación. Ahora, Jesús en Juan 17, 17 dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Vamos a tomar aquí estas dos ideas, porque una nos da la orden que tenemos que ser santos, mas Jesús nos muestra cómo alcanzar esa santidad. Levítico dice: sean santos, yo Jehová digo que ustedes sean santos. Jesús vino, ¿recuerdan Mateo 5, 17? No vino para anular la ley o los profetas, sino vino para cumplir. Significa engrandecerla o completarla. Entonces aquí en Juan 17, 17 Jesús nos enseña cómo alcanzar la santidad. Ya no dice sean santos, sino ahora hace una oración al Padre y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿cómo llega el ser humano a ser santificado en esta tierra? A través de la verdad. Es decir, cuando mi vida se coloca en armonía con los principios de Dios, empiezo yo un proceso ¿de qué? De santificación. La orden bíblica es: sean santos. Mas aquí hay una preocupación tremenda, porque en nuestro concepto, santidad es alguien que no peca. ¿Ustedes ya escucharon eso? Es el concepto que probablemente tengan. ¿Quién es santo? Santo es aquel que está rodeado de una aureola, ¿verdad? Santo es aquel que no comete pecado. Santo es aquel que camina despacio, aquel que no se enoja. En fin, hemos tratado de colocar diversos conceptos que están fuera de la Biblia. Jesús dice: si tu palabra está en ellos, tú los santificas. Entonces, cuando yo vivo en armonía con los preceptos divinos, yo empiezo este proceso de santificación. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora miren, ¿qué cosa es lo que dice el apóstol Pedro? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Presten atención que esto es extraordinario. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Yo quiero que presten atención a algunas frases que habla aquí el apóstol Pedro. Dice: ustedes ya no deben conformarse
a esos tiempos cuando eran ignorantes. Entonces, desconocimiento bíblico es ignorancia, ¿correcto? Ahora, dice, sino que como aquel que os llamó es santo, así también ustedes tienen que ser santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿De dónde está tomando el apóstol Pedro esta declaración? De Levítico. Miren Levítico. ¿Qué dice Levítico? Sed santos porque yo soy vuestro Dios. ¿Qué cosa dice Pedro? Porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Ustedes se dan cuenta cómo hay una armonía perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ¿de dónde viene la idea que el Antiguo Testamento es para el antiguo, es para el judío, ya no existe, ahora nosotros estamos en un nuevo tiempo, estamos en gracia, el Antiguo Testamento era solo ley? No, queridos. El ser humano siempre se salvó por fe y gracia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. La obediencia a la ley de Dios estuvo en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Biblia es una sola. Y aquí el apóstol Pedro está tomando un texto de Levítico para decir, así como está escrito. Ahora, ¿los apóstoles desecharon el Antiguo Testamento? No. Al contrario, construían su teología teniendo como base, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. Sed santos como yo soy santo. Este es el concepto de santidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Vamos a algún lugar espiritual, algún lugar donde hay personajes allí revestidos o vestidos con alguna aureola y decimos, Él es santo, ¿verdad? Ustedes han visto de los santos hasta tienen cara pues, de santo, la mano de santo, su santidad. Confundimos santidad con expresiones faciales, confundimos santidad con comportamiento, confundimos santidad. Como alguien me dijo, pastor, ahora que soy cristiano, ¿qué cara debo poner? La misma le digo. ¿Tú qué tienes que...? Dios te va a ir transformando. Tú vas a ser el mismo. No es que, no, ahora soy cristiano, ahora... Eso no existe. Nosotros tenemos conceptos totalmente equivocados. Ahora, ¿qué dice la Biblia a respecto de santidad? Otros dicen que santos son aquellos que hacen muchas obras de bien, como la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Una mujer muy piadosa, gran ejemplo, es verdad. Sin embargo, confundimos el concepto de santidad con personas como ella. ¿Cómo llama Pablo a los miembros de la iglesia a quienes dirige su carta? Vamos a abrir la Biblia, Romanos capítulo 1, versículo 7. Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el mayor teólogo del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos 1, 7. Vamos a leer entonces allí. ¿Qué cosa dice la Biblia? ¿Puede leer Nancy, por favor, el texto? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias. ¿A quién está escribiendo esta carta? A los que están en Roma. Y les dice así, a todos. ¿Esta carta a quién va dirigida? A la iglesia. No está dirigida a la ciudad, a la iglesia en Roma. Y le dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir que ellos eran perfectos? Ustedes revisan el libro de Romanos, ellos tienen muchos problemas, muchas imperfecciones, son pecadores. Ahora le dice, ustedes son llamados para ser santos. Bueno, miren el otro texto, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Vamos a unos libros más adelante. Filipenses capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien tiene el texto ahí? Filipenses 1, 1. Vamos a leer. ¿Qué cosa dice ahí? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús
que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, presten atención acá. El apóstol Pablo está escribiendo para la iglesia de Roma y para los filipenses, los que viven allí en Filipos. Y les dice así: siervos de Jesucristo y a todos los santos, y la palabra clave aquí es en Cristo. ¿Quién es santo en el concepto bíblico? Aquel que está en Cristo. Es por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No son personas que no pecan, son aquellos que su vida está en armonía con los mandamientos, con la Biblia y aquellos que están en Cristo. Ahora, fíjense cómo es necesario comprender esto. De acuerdo con Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios para sus hijos? 1 Tesalonicenses 4:3 dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¡Wow! Esto es extraordinario. Quiero saber la voluntad de Dios. Muy bien. La voluntad de Dios es que sea santo. Vamos a recordar hasta aquí algunas cosas. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo alcanzamos la santificación? A través de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La Biblia. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El apóstol Pablo dice que todos los miembros que están en una iglesia son llamados a ser santos y son santos. ¿Por qué son santos? Porque están en Cristo. ¿Correcto? Ese es el concepto bíblico. Ahora, aquí dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿por qué es necesario la santificación? Uno puede decir, bueno, ¿y qué tal si yo no practico la santidad? O yo puedo excluirme de esto, ¿verdad? Yo no me gusta hablar de ese tema. De paso, este es uno de los temas poco hablados en muchas iglesias. No se quiere hablar de esto porque muchas veces choca o impacta o hace que nosotros podamos cambiar nuestra actitud o nuestra manera de ver las cosas en la vida. Y aquí dice el apóstol Pablo, escribiendo Hebreos, miren lo que dice. Presten atención a este texto. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué está diciendo? Dos cosas. Paz entre la comunidad, entre todos vivan en paz, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ustedes ya leyeron ese texto. Ya escucharon predicar sobre este texto. Nos gusta mucho hablar solamente de un aspecto de la salvación, que es el sacrificio y la misericordia de Jesús, porque allí nos equivocamos, recibimos perdón, allí caemos y nos levantamos. La salvación y la gracia es extraordinaria y es todo lo que necesitamos conocer. Mas la voluntad de Dios también es que nosotros podamos vivir en santidad, bajo el concepto bíblico. No el concepto que por allí dice que santo es aquel que no peca, sino aquel que esté en Cristo y aquel que esté en armonía con la verdad. Ahora, allí dice, sin la santidad, nadie verá al Señor. Quiere decir que esto es indispensable, conocerlo y practicarlo. Amigos, y este es el mayor problema por el cual muchas personas viven como quieren vivir. Saben que hoy la gente está acostumbrada a un cristianismo barato. Perdónenme la expresión que estoy usando. ¿Qué es un cristianismo flojo y barato? Es suficiente ir a la iglesia y yo voy a seguir viviendo como quiero. Y si alguien me predica eso, yo soy feliz. ¿Está bien? A mí me gusta, bueno, yo puedo seguir bebiendo, puedo seguir fumando, finalmente Dios me perdona, yo puedo seguir mi vida, yo puedo seguir comiendo lo que quiero, yo no necesito otra cosa. Entonces, la gente, muchas veces, los pastores usan frases que la gente quiere escuchar. Entonces, cuando alguien me dice algo que yo practico
y me dice que está bien, yo estoy feliz. Pero si alguien me dice, la voluntad de Dios, no es lo que yo creo, está en la Biblia, dice que esto es lo que debes practicar, que tu vida debe estar en armonía con la voluntad de Dios, y la Biblia dice así, no, eso me choca, no, esos son judíos, ¿verdad? Ah, no, esos son extremistas. Alguien me dijo, pastor, ustedes tienen un mensaje tan raro. ¿Por qué? Le digo, porque ustedes prohíben todo. Y digo, ¿quién te dijo que prohibimos todo? No, es que dicen que no hay que hacer esto y lo otro. ¿Y quién te dijo que nosotros decimos eso? Nosotros solamente mostramos lo que la Biblia dice. Si hay algo que yo te digo y no tiene un sustento bíblico, no me creas. Yo soy un ser humano, pecador. La verdad es la palabra de Dios. Ahora, si la Biblia lo expresa, entonces yo tengo que colocar mi vida en armonía con ese principio. Dejemos ese tipo de cristianismo barato. No quiero que malinterpretes, por favor. Cristiano es aquel que pretende seguir a Jesús o aquel que camina con Jesús. Sin embargo, al caminar con Jesús, Él te va a mostrar cuál es su voluntad. Probablemente estás yendo a una iglesia solo porque te gusta escuchar aquello que no tiene que ver con cambio de vida, con que tu vida siga igual, con que es suficiente creer en Jesús. Y aunque la Biblia dice solo cree en Jesús, ese creer me lleva a cambios sustanciales en mi vida. Nadie quien recibe la gracia de Dios sigue siendo la misma persona. Dios lo transforma. Y la voluntad de Dios es la santidad de ellos. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a la santificación? Bajo el conocimiento de la gracia divina. Miren, el plan de salvación, amigos, es pedagógico, es didáctico y es conocimiento. San Juan 17:3 dice así: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Conocimiento. El conocimiento viene a través de una relación diaria con Cristo y a través de la palabra de Dios. Hay muchas personas que van a la iglesia vacías, pero lo peor es que salen vacías. ¿Qué entendieron? Nada. Toda la mañana hablaron de que hay que dar plata. No abrieron la Biblia. Todo el día están hablando de milagros. Todo el día están hablando de hablar en lenguas. Todo el día están hablando de cualquier otra cosa menos de la Biblia. Entonces, ¿cómo es que yo encuentro la santificación si no conozco la voluntad de Dios? Si no hay Biblia, si no hay conocimiento. Ahora, el conocimiento es gradual. Así como en la vida. Primero aprendemos las vocales, vamos a un pronoí, vamos a un jardín, a un nido. Luego vamos a un primer grado, segundo grado, vamos al grado medio, luego vamos a la universidad. Y el conocimiento es progresivo. Ahora, nuestra vida cristiana también debe ser así. Conocemos a Dios, nos bautizamos, nos entregamos a Jesús, pero todas las veces que yo voy a la iglesia, yo debo crecer. Yo debo seguir descubriendo cuál es la voluntad de Dios. Entonces, hay tanta gente que se quedó en el ABC porque sus líderes esconden la verdad, porque no se predica lo que dice la Biblia. Y esto es muy peligroso. Ahora, practicar las enseñanzas divinas es lo que me hace santo. Ahora hemos llegado a la parte esencial o a la esencia de nuestro programa. ¿Por qué hablar de santificación? Yo les dije en el programa anterior que la salvación viene en 3 etapas. No es que viene en ese proceso, sino que para que nosotros podamos comprenderlo didácticamente, y esto es bíblico, lo vamos a colocar aquí en 3 momentos diferentes. ¿Correcto? Esto tiene una base bíblica y lo vamos a descubrir. La salvación entonces lo tenemos, hay 3 expresiones
no son teológicas, sino bíblicas, no son solamente teológicas, sino bíblicas, donde habla de estos 3 momentos específicos de cómo se salva el hombre. Entonces hoy vamos a aprender en 3 pasos. El primer paso es la justificación, el segundo paso es la santificación y el tercer paso es la glorificación. Bienvenido, gracias allí por estar conectado allí a la TV Nuevo Tiempo, sintonizando el programa allí a través de la TV o de diferentes medios, a través de redes sociales, de YouTube, de Facebook, etc. Grande abrazo para ti. Hoy estamos hablando de un tema sumamente importante que es sobre la salvación en 3 momentos. Así que bienvenido, toma tu Biblia. Estamos aquí descubriendo sobre este tema extraordinario. Entonces en la Biblia nosotros encontramos la salvación en 3 momentos específicos. Vamos a analizar, ¿está bien? Vamos a abrir la Biblia y vamos a ver de qué trata la justificación. Vamos a ver qué dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Olga, ¿puedes leer, por favor? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo. Gracias, Olga. ¿Cómo comienza el texto, Olga? Nos salvó. ¿Nos salvó en qué tiempo está? Pasado. ¿Está bien? Correcto, gracias. Tito dice, nos salvó por medio de su sangre. Está hablando de la salvación en tiempo pasado. Vamos al otro texto. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Carolina, ¿puedes leer? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Gracias. Primera de Corintios 1:18. Dice, la palabra de Dios es locura para aquellos que se pierden, ¿verdad? Pero para aquellos que se salvan, es esto poder de Dios. ¿Es así? Vamos a ver allí. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan. La salvación, ¿en qué tiempo está aquí? No dice salvaron, los que se salvan. ¿Cuándo? En el presente. Muy bien. Vamos a ver otro texto. Romanos 5:9. Patricia. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué lindo. ¿Qué dice? Ya fuimos justificados y luego dice, seremos salvos. ¿En qué tiempo está ese seremos? Futuro. Justificación está hablando de un momento en el pasado. Santificación en el presente. Y el otro término es en el futuro. Ahora vamos a comprender mejor este asunto de la glorificación. 3 momentos. Ahora, ¿cómo es esto? No es que cuando yo recibo a Cristo, ya estoy salvo. ¿Es verdad, sí o no? Sí, cuando yo recibo la gracia, yo tengo salvación. ¿Qué cosa es justificación? Presten atención aquí. Yo reconozco que soy pecador, entonces yo tengo necesidad de Dios. Dios viene a mi encuentro y yo me entrego a Jesús. ¿Cómo me entrego?
acepto a Jesús como mi Salvador, empiezo a estudiar la palabra de Dios, tengo necesidad de Él, le busco a Él, le entrego mi vida, sello mi vida a través del bautismo. Cuando lleguemos al tema del bautismo vamos a encontrar que es aquí, en este primer momento, porque yo entrego mi vida y Él me justifica. ¿Por qué viene la palabra justificar? Porque yo estoy condenado a morir por causa del pecado. Mas cuando llego a Jesús, Él me justifica. ¿Cómo me justifica? Él se coloca delante de mí. Entonces yo alcanzo la salvación no por mis méritos, sino por los méritos ¿de quién? De Cristo. Yo caigo, Él me perdona. Y yo soy santo. ¿Cómo soy santo si yo soy pecador? Es que tengo un abogado, que Él me justifica. Y la salvación no es por lo que yo haga, es por sus méritos. Entonces eso se llama justificación. Él me justifica. ¿Está bien? Ahora, ¿qué sucede cuando ya acepto a Jesús y Él me justifica? Quiere decir, aleluya, me justificó el Señor, ahora sí, vivo como quiero, hago lo que quiero, camino como quiero. No. Cuando yo soy justificado por Jesús, entonces yo comienzo un proceso de santificación. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? Sin santificación o sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué significa entonces la santificación? Ahora lo voy a decir en pasos. Un 30 de mayo del año de 1998, yo acepté a Jesús y lo demostré públicamente a través del bautismo. Hace muchos años. Tenía 12 años, lo recuerdo perfectamente. Salí del agua, soy justificado. La salvación para mí representaría, ¿cuándo? En el pasado, en un momento específico. Pero a partir del 30 de mayo de 1998, yo vengo a vivir en comunión con Dios. ¿En el proceso de qué? De santificación. Quiere decir que desde el 30 de mayo de 1998 yo no peco, yo soy santo. Mentira. Yo soy pecador. Pero ¿cómo es que yo soy santo? Porque yo caigo, me levanto, pido perdón y continúo. Es decir, yo coloco la palabra de Dios en mi vida, con mis errores, con mis pecados, con mi naturaleza, me agarro de Jesús y Él me santifica. Y cada vez su carácter es reflejado en mi vida. Los pecados que aquí no podía, ya los vencí, pero ahora tengo otros que vencer. Pero a pesar de eso, Dios me llama santo. No porque no peque, sino porque viví o aprendí a vivir ¿en qué? En comunión y en armonía con la palabra de Dios. Eso es lo que no comprenden muchas personas y por eso no dan el paso decisivo del bautismo. Yo no me bautizo porque tengo miedo a fallar. ¿Escucharon eso? ¿Quién te dijo que del bautismo en adelante no fallas? Es solamente el comienzo de una caminata cristiana. El bautismo es el nacimiento. Y cuando uno nace, no es que el bebé nace y dice, a ver, vamos a la maratón y se pone a correr. Gatea, aprende a caminar, se cae, se hace heridas, pero crece. ¿Eso cómo sería en el proceso de salvación? Santificación. Acepté a Jesús, Él me justificó, Él me justifica y ahora yo empiezo a vivir o a colocar mi vida en armonía con la palabra de Dios. Entonces Dios cambia mis gustos. Antes me gustaba, alguien dice, antes me gustaba la droga, ahora no más. Antes me gustaba el licor, ahora no más. Antes me gustaba esto, ahora no más. ¿Cómo cambiaste? En el proceso de santificación. Porque te colocas en armonía con la voluntad de Dios. Ahora fíjense, mientras estemos en esta tierra, siempre pecaremos. Mas viene un momento donde no más tendremos pecado. No estoy hablando de acciones, estoy hablando de esta naturaleza que tenemos dentro. ¿Correcto? Vamos a ver ese momento. Romanos 5:9.
O bueno, ya leemos Romanos 5:9. Más Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 51. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, 51. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Presta atención aquí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¡Wow! Porque es necesario que esto corrupto, dice Pablo, se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Presten atención aquí entonces. Este es el tercer momento. ¿Por qué es el tercer momento? Porque en la glorificación nuestra naturaleza pecaminosa es arrancada. Es decir, solo dejaremos de ser pecadores cuando seamos transformados cuando Cristo regrese. Por eso que al cielo no irá más un pecador. Habrán sido pecadores que se santificaron y luego fueron transformados. Los que murieron en Cristo resucitarán ya transformados. Y aquellos que estarán vivos, en un cerrar y un abrir de ojos, se transformarán. Entonces, de manera didáctica es así. Justificación, un momento en el pasado, santificación en el presente, glorificación en el futuro. Alguien explicó así: la justificación sería el título para el cielo, porque aquí Cristo me justifica. La santificación es la idoneidad para el cielo y la glorificación es cuando soy transformado por la eternidad. Y para que ustedes nunca se olviden de este momento, lo vamos a aprender allí la salvación en 3 momentos con 3 P's. ¿Está bien? 3 P's. En la justificación, Dios nos libra de la penalidad del pecado. El pecado me condena a la muerte, Cristo me da su gracia, me libra de la penalidad. En la santificación, Dios me libra del poder del pecado. Yo ya no soy más esclavo del pecado. Caigo sí, pero me levanto y Dios me santifica y Dios me perdona. Entonces me libra del poder. Y en la glorificación, Dios me libra de la presencia del pecado. ¿Cuáles son las 3 P's entonces? Penalidad, poder y presencia. Cuando acepto a Cristo, ¿qué cosa dice Romanos 8:1? De modo que si alguno está en Cristo, o no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Estoy libre de la penalidad del pecado. Mas cuando camino con Jesús, Cristo me libera ¿de qué? Del poder del pecado. Mas en el futuro, ¿qué cosa sucederá? Cristo me librará de la